Yo voy a presentar el tema de introducción a Big Data con PySpark. No sé a cuántos les ha pasado que al ir trabajando con Python uno va aprendiendo bastantes librerías, llega a la parte de Pandas, llega a la parte de NumPy y piensa que ya lo tiene todo, piensa que ya es un experto, ya que puede entrar a cualquier empresa y puede ir a trabajar. Y muchas veces nos tropezamos con varias cosas, ¿no? Llegamos póngale que tenemos una entrevista y llegamos a la entrevista todos seguros de nosotros, que ya sabemos manejar Jupyter Notebooks, sabemos manejar, incluso tenemos un buen repositorio de GitHub con nuestros proyectitos. Vamos a la entrevista y casualmente nos preguntan, ¿sabes manejar Spark, PySpark? ¿Sabes manejar Azure? Te hacen un sinfín de preguntas en las que tú dices, pucha, yo nunca había escuchado esto, nunca había sabido qué es esto. ¿Y por qué? O sea, llegas a la entrevista y te hace como un knockout, ¿no? Y es algo difícil. Por eso es que yo me he enfocado tanto a esta charla, a manejarlo con PySpark, porque de una u otra forma es un pasito más a donde llegamos, ¿no? Después de manejar Pandas, ¿cuál sería nuestro próximo paso? Obviamente, si nos queremos desarrollar en el área de ciencia de datos o queremos ser ingenieros de datos, o sea, es este otro paso más que podemos dar. En la agenda de hoy lo que vamos a tener es el fundamento de lo que es Big Data, ¿no? Entender lo que es el Big Data, cómo vamos a trabajar, qué es el Apache Spark, cómo potenciar Python para el manejo de Big Data, y voy a hacer una parte de demostración, creo que es lo más elemental. O sea, si bien podemos hacer una charla de puro slide donde yo les muestre que esta función y todo lo demás, pero muchas veces no se hace entendible y no es muy fácil. Cuando yo igual estaba ahí, hace años atrás, yo estaba ahí sentado como ustedes, yo veía las diapositivas y me quedaba en blanco porque no entendía y era algo frustrante, ¿no? Bien, primero voy a comenzar con lo que es el fundamento de Big Data. Como todos sabemos, es una gran cantidad, o sea, actualmente tenemos una gran cantidad de datos en el mundo. O sea, todo el tiempo estamos generando información, sus mismas manillas están generando información, el hecho que estén aquí, incluso no sé si se van a dar cuenta, cuando entran a LinkedIn, dejan rastros de su búsqueda, si le ponen un me gusta, buscan por su nombre y les va a aparecer ahí si han puesto una reacción en LinkedIn y es inmediata este tipo de reacciones. O sea, el manejo de datos es enorme, cada rato estamos generando, entonces es elemental conocer eso. Las 3 Bs del Big Data. El volumen es la gran cantidad de información, como ya les había dicho, las redes sociales, los sistemas de IoT, las transacciones nos generan gran cantidad de información. La velocidad en la que se van transformando estas informaciones, ¿no? Los datos, o sea, cómo podemos llegar de una información tan pequeña a transformarlo y hacer una recomendación en Netflix, o hacer una recomendación de un amigo en LinkedIn o en Facebook. En la variedad, como todos sabemos, y creo que ya hemos pasado SQL, también tenemos datos estructurados, semiestructurados o no estructurados, ¿no? Y igual, de la misma forma, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, mi licenciado me daba, vamos a avanzar a SQL, entrábamos a SQL, jamás nos habló que era una base de datos semiestructurada o no estructurada. Ya cuando vas saliendo de la carrera, te enteras de que hay este tipo de variantes. Y igual, de la misma forma, te vas sorprendiendo cada rato y es como que tú dices, voy aprendiendo algo, me sigue faltando y me sigue faltando. Entonces, esos impulsos, ¿no?, de entender dónde estamos parados. Esto más que todo para los que estamos empezando, ¿no? Ya los que ya tienen más experiencia, ya ni de hecho ni hablar. Pero cuando uno empieza es más complicado porque se siente solo a ratos. ¿Qué es Apache Spark? Apache Spark fue creado en un laboratorio de RAID en las oficinas del Berkeley en el 2010. Este se ha convertido en una herramienta de referencia en el campo de manejo de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque está involucrado ya sea con el manejo en streaming, en la transformación en ETL, en Machine Learning, tiene bastantes librerías para el manejo de datos. Si nosotros queremos clasificar, organizar, es enorme esa parte, ¿no? En la parte de análisis también podemos interactuar. Por ejemplo, podemos agarrar a hacer unos reportes y es algo chistoso que pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fue mi primera experiencia laboral, generalmente todo informático agarra y se hace la burla, ¿no?, de manejar Excel.
Yo igual llegaba a mi trabajo y decía, no, pues ¿quién va a manejar Excel? Todo el mundo lo maneja, ¿no? Yo por casualidades de la vida entré al área de talento humano y no crean, todo el mundo, desde el gerente general, desde el subgerente, gerente adjunto, todo el mundo entiende Excel. Entonces ese punto es elemental para nosotros. ¿Por qué? Porque póngale, llegar a entender, a dominar Power BI, te abre otro mundo que es más gigante. Igual para el manejo de datos. Entonces ese tipo de cosas, o uno lo van a leer porque piensa que a datos Excel no te sirve, pero cuando quieres saltar a Power BI ya tienes una base y una lógica de cómo trabaja, ¿no? También en la parte de grafos, o sea, esa parte de Spark es gigante, la verdad, es enorme, que es como que nunca llegas a tener la capacidad de entender todo lo que está hablando, es enorme. Pero lo que yo quiero que entiendan es el tipo de trabajo de Spark, ¿no? El tipo de arquitectura, el movimiento de este. Este tiene una configuración de maestro-esclavo. ¿A qué me refiero con maestro-esclavo? Nosotros tenemos un clúster, es una barra enorme, ¿no? Y este clúster a la vez tiene varios trabajadores. Nosotros podemos configurarlo, ya sean de 2, 3 o algo, pero yo como quiero que sea algo sencillo de entender, quiero que entiendan esta lógica. Tenemos un driver de programa donde iniciamos nuestra sesión con PySpark. Iniciamos nuestra sesión y este paso es elemental porque nosotros al tener, imagínense que tenemos una base de datos enorme, no hablamos de gigabytes, hablamos de terabytes. ¿Ya? Bueno, pues es otra cosa igual que pasa. Cuando uno va a trabajar y piensa que toda la vida va a manejar datos pequeños, o cuando están en clases de SQL, hacen sus funciones, hacen todo, y piensan incluso a la parte de normalizar, no llegamos a pensar al futuro, cómo va a avanzar esto, cómo va a ser más escalable, más gigante. Y ya creemos que nuestra normalización está bien, no necesitamos más. Cuando llegamos a este punto de bases ya nos damos cuenta de que nos falta aprender, normalizar, es elemental ese tipo de pasos. Entonces eso es lo que hace esta parte del detalle, el driver de programa agarra la base de datos gigante y es como que le dieras la información, el nombre, qué tamaño tiene, todo el tipo de detalle que es más superficial. Ya pasamos al administrador el master, Spark Master. Este Spark Master hace un cálculo de nuestra base de datos y póngale, pues le decía que era en terabytes. Agarra la base que estaba en terabytes y lo va seccionando y lo va dividiendo en partes. Y cada parte le manda a los trabajadores. Y cada trabajador, por eso estaba aquí el de la parte, por eso este nodo se hace responsable de este cachito de información. Este otro cachito de información va a este otro nodo. Y lo vamos repartiendo así. Cosa de que al ir trabajando, van a ver que hacemos un simple cambio en alguna parte de nuestra columna. Y esto se refleja en uno, va reflejándose en dos, va reflejándose en tres y va reflejándose en la otra. Esa es una lógica que se maneja en este tipo con PySpark. No sé si alguna vez les ha pasado cuando están practicando en sus computadoras, hay momentos que van cargando la librería en Pandas y se va poniendo lento, y se va lenteando, y se va quedando. ¿Y alguna vez han probado en dividir su base de datos en 4 partes, 5 partes, y leerlo parte por parte lo hacen más rápido? Es la misma lógica que tiene esta parte. También voy a hablar de la parte de los componentes de Spark. Al ser tan gigante esta parte, como yo les había dicho, todo se carga en esta parte del core de Spark. Y en este mismo core tenemos el manejo de lo que son los lenguajes de programación. Ahí me encantó esta parte, ¿no? Porque honestamente yo desde que entré a la universidad yo quería manejar base de datos todo el tiempo. Yo era el mejor en mi clase de manejo de base de datos. Incluso llegaba a la clase y me peleaba con mi instructor porque no teníamos la misma lógica, yo lo veíamos diferente y empezábamos a pelear. Lo bonito de Spark es que podemos manejar ese tipo de consultas SQL. Podemos manejar, y si yo no quiero, y tengo más dominio en la parte de Python, igual me puedo pasar. O si no me gusta tanto Python y hay varios estadísticos acá, por ejemplo, yo trabajaba con estadísticos y la verdad yo nunca hice web scraping con Python. Ellos me enseñaron a usar web scraping con R y es un poco más chistoso, incluso manejar las librerías de dplyr, pues ya parece como una notebook de Python y es casi
similar y uno dice, wow, uno va aprendiendo, va picando y este mundo va creciendo, ¿no? Entonces, esa parte, yo me puedo pasar de R, yo me puedo pasar a Python, yo me puedo pasar a Scala, pero Scala, la verdad, nunca lo he probado, es un lenguaje casi inédito para mí que está en mis próximos aprendizajes, ¿no? Y luego pasarme a SQL. Todo esto se va reflejando en 4 grandes campos, ¿no? En la parte de streaming, en el manejo de datos al momento, en el momento en vivo, ¿no? También las librerías de Machine Learning que les había dicho, que es enorme esta parte. Si ustedes quieren hacer, pues les decía, clasificaciones, regresiones, tienen una enorme cantidad y no es solo encerrarse en un mundo tan pequeño. Igual en la parte de manejo de grafos, igual, es enorme esta parte. Y lo que más nos interesa en lo que es el Spark SQL y en el manejo de data frames. Pero ¿a qué viene la referencia? Ya les había hablado que es Spark, pero yo quiero entender qué es PySpark, porque esta es una sesión de Python en todo caso, ¿no? Y nosotros queremos entender por qué y de dónde nace esta parte. Y yo lo que les quiero hablar es de la biblioteca. Imagínense fusionar Python, nuestro lenguaje, con Spark y hacer una librería que sea PySpark, que sea tan gigante que nosotros que podamos fusionar todo eso y sea, primeramente, ya tenemos dominio, ya sabemos manejar data frames, podemos manejar, es fácil de aprender, la transacción, el cambio de esto al otro ya es más sencillo. También tenemos un amplio conjunto, les había dicho, para librerías de Data Science y Machine Learning. El primer libro que les había mostrado, creo que tiene como unas 600, 500 hojas, yo apenas estoy en las 300 y más, y es algo que te deja así con varias lagunas mentales que tienes que ir buscando, investigando cada día, ¿no? Y también la parte de que tenemos gran apoyo de la comunidad. Ustedes entran a la página de Spark, van a tener N cantidad de ayudas, repositorios, y es enorme esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que este conjunto de características hacen que esto sea tan bonito para manejar. Todo el mundo, yo imagino que todos ya conocemos lo que es un data frame, tenemos las instancias, las columnas, entonces no voy a ahondar tanto en esta parte, pero es parte de cómo se maneja, vayan a ver acá. En PySpark tenemos la misma lógica de trabajo que un data frame, es casi lo mismo, o sea, PySpark maneja otro tipo de configuración que es más eficiente y más rápida, pero que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué lo hace bonito a esta parte? Que sea de una evaluación lenta. Ya van a ir viendo, voy a tratar de hacer en la parte de explicación cómo es esta parte de lazy evaluation. Lo hace, no es que mete todo directo al gestor para que lo vaya calculando, vaya resolviendo, no, lo hace paso a paso, o sea, va analizando, le das como una estructura y él va ejecutando lo que le dices, ¿no? Tiene parte de distribución, tiene un almacenamiento distribuido, como ya les había mencionado, lo va seccionando nuestro data frame en varios cachitos. También lo hace tolerante a las fallas. Hay algunos momentos que, por ejemplo, como al estar dividiéndolo, nuestros dataset, podemos tener un tipo de errores y se va reajustando y recalculando y lo hace que esta parte sea más sencilla y tengamos seguridad de qué estamos manejando. La inmutabilidad, que nos hace, como les digo, no nos hace entrar el temor de decir, no sé cómo lo estará seccionando y no estoy seguro de que si lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien. Vamos a ir al siguiente. Yo quería mostrarles, la verdad no sabía si íbamos a tener acceso a red o no, me hubiera encantado mostrarles esta parte. Por ejemplo, ¿quién no conoce acá de Kaggle? Por ejemplo, si uno quiere dedicarse al área de ciencia de datos, esto es elemental, manejar este tipo de bases. Incluso si ponen en su propio repositorio, tenía compañeros que fueron a la entrevista y es algo chistoso, le dicen, ¿qué tipo de experiencia tienes? Yo manejé una base de datos en Kaggle, por ejemplo, del Titanic, que todo el mundo maneja. Y dice, pero yo creé mis propios algoritmos de clasificación y les van mostrando sus capacidades, ¿no? Incluso hay certificaciones en Kaggle. No sé, si entran y sean un poquito más curiosos, vayan a la parte de Kaggle y de aprendizaje. Van a encontrar tutoriales de Pandas, van a encontrar tutoriales de Python y incluso que les van a dar su propio certificado para que ustedes lo puedan llevar a LinkedIn. E ir armando su currículum, ¿no? Pero bien, a lo que voy, esto es por ejemplo una base de datos de Kaggle que tiene, miren, la base es una chiquita todavía, es una base de datos de 4.3 gigabytes. Y aquí van a notar un poco la diferencia. ¿Por qué yo quiero aprender
PySpark y por qué no me quedo con pandas. Por ejemplo, yo voy a hacer el llamado a Kaggle desde un Jupyter Notebook. Voy a llamar al archivo y fíjense cuánto ha tardado en leer casi los 4 gigas, más de un minuto. Este minuto es, uno se queda, y esta es una base pequeña, imagínense hablar de teras de memoria, de información, ¿cuánto va a tardar esto? Pero si yo hago la lectura de datos con PySpark, fíjense cuánto tarda la misma base, solo ha tardado 14 segundos en leerla. Y ese tipo de reducciones elementales es grande, que tú dices, wow, yo no sabía que podía hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez a los que les interese, tengo 2 repositorios, no sé si ustedes quieren antes de empezar, pueden sacar una capturita y luego pueden descargarse. Porque en base a eso voy a hacer la presentación y tal vez se van a perder algún rato y igual no lo pueden ir a sus casas y analizar paso a paso cómo está estructurado. He tratado de que sea lo más fácil de entender. Ya lo tienen todos, ¿no? Ya, voy a pasar a mi Colab. Creo que sí. Sí, ¿no? Sí, está yo con eso. Ya, ¿dónde está? Perdón, tenemos este de acá. Aquí está. Aquí. Ya, muchas gracias. Bien, como podemos ver, por ejemplo, vamos a iniciar, primero vamos a hacer la importación y la instalación de PySpark y PySpark, para que nuestro Colab tenga entendimiento de qué es lo que le vamos a manejar. Vamos a importar las librerías. Como ya tenemos PySpark, vamos a importar ahí PySpark y lo vamos a iniciar en esta parte de acá. ¿Se puede ver, no, muchachos? ¿O quieren que lo agrande un poco más? Sí se ve, ¿no? Ya. Luego voy a llamar a lo que es de pandas y voy a importar lo que es mi PySpark. Y también voy a inicializar lo que es mi sesión, lo que les había dicho en el paso, en la figurita donde estaba Homero Simpson, tengo que inicializar una sesión con PySpark. Inicializo mi sesión, hago un Spark Session, construyo y lo manejo en esta variable Spark. Esto lo vamos a ir trabajando en todo lo que resta en el Colab. Por ejemplo, al momento de cargar lo que ya les había mencionado, ¿cuál es la diferencia, no? Con pandas, por ejemplo, ponemos pd.read csv, o si es un Excel, igual .read en el tipo de Excel, ¿no? En PySpark fíjense que casi tiene la misma lógica de trabajo, solamente cambia por un pd a un Spark que nosotros hemos definido en nuestra variable, ¿no? Igual le podemos dar el tipo de archivo. Si tiene los separadores, ya sean por comas, sean espacios, sean barras como acá, nosotros podemos definir qué tipo de separadores tiene nuestra información. También podemos decirle si tiene o no una cabecera. Y esta parte es algo interesante porque le podemos decir nosotros podemos decirle a Spark que pueda detectar el tipo de datos que manejamos en nuestra sesión, ¿no? Él puede hacer un reajuste y pueda ver qué tipo de información estamos manejando. Bien, para el ejemplo y para que no sea un poco confuso y nos podamos perder, lo voy a hacer con una lista. Voy a crear 2, uno de un empleado que voy a tener 4 columnas y la de departamento que va a tener 3. Lo que voy a hacer es voy a crear mi propio data frame. Como ya les había dicho, con la variable Spark voy a crear el data frame, le voy a mandar mi lista y le voy a asignar los nombres de mis columnas, ya sea en el del ID, el nombre, el departamento y el tipo de salario. Lo mismo voy a hacer para el departamento y no creo que sea muy complicado, no nos vamos a perder en esta parte. Como nosotros hacemos, yo generalmente cuando entraba a manejar información, lo que hacía era df.get, ver la característica de mi información, ¿no? En este es casi lo mismo, no va a variar mucho. Podemos hacer un df.show y nos va a mostrar nuestro dataset que estamos manejando, ¿no? Las operaciones básicas con
con Spark. Por ejemplo, nosotros para contar el número de filas manejábamos length en pandas, pero en Spark podemos manejar df.count y nos va a decir la cantidad de filas que tiene en nuestra base. E igual para ver el tipo de columnas. Nosotros en pandas manejamos df.columns.toList. Ya en Spark no cambia, df.columns. Y nos va a mandar el mismo resultado, el tipo de columnas que estamos manejando. Wow. Ya, voy a manejar igual lo tipo de datos, lo hacemos lo mismo, ¿no? En the types, ya me he cortado, me dicen que tengo 10, voy a avanzar un poco más y voy a ir a lo que más nos interesa, ¿no? Como ya les había dicho, tenemos todo esto y está detallado paso a paso para que todo el mundo lo entienda. Van a disculpar, solo que el tiempo me va a pisar porque es harto. Lo que nosotros queríamos, ¿no? Manejo de SQL. Por ejemplo, nosotros vamos a crear a nuestra tabla que hicimos, a nuestro data frame inicial, le vamos a crear un creator, vamos a crear una vista temporal con esto. Le creamos a nuestra vista temporal con el nombre de table y aquí es donde está lo bonito, ¿no? Ponemos Spark SQL y yo voy a hacer una selección, un select asterisco de todos los datos de la tabla de mi tabla temporal donde los IDs sean igual a 1. Y lo pongo en .show y miren, me ha mostrado. Ya no tengo que hacer como en pandas, yo puedo manejar mi SQL e ir trabajando. Ahí es el detalle que yo les decía. Si uno es especialista en SQL y le encanta, puede hacer ese tipo de trances, no es tan complicado. Lo mismo para mostrar, por ejemplo, las variables únicas del ID. Lo voy distinguiendo para que ya no sean duplicadas con el distinct porque usábamos en SQL. O bien si quiero hacer cálculos en mi propio data, mostrar solamente los que son superiores a 1500, el salario que es superior a 1500. Miren, lo va seccionando, ya tengo esa parte de información. Hubiera querido esta parte de acá, les voy a mostrar, si es que me alcanza. Esto ya es un poquito más avanzado. Como yo les había dicho, Spark va dividiendo nuestra información. Y esta parte, por ejemplo, yo tengo otro data que quiero juntar a mi data principal. ¿Y cómo lo hace esta parte? Lo que agarra es un tipo de información, tipo de broadcast, que lo voy a mostrar enseguida, y lo va seccionando. Ese cachito de información que es más pequeña, lo va juntando a mis otros cachitos que ya había encontrado inicialmente. Y la optimización de rendimiento. Esta parte es igual a algo elemental. Nosotros vamos haciendo un plan de trabajo, ya sea, póngale, hago una transformación 1, transformación 2, transformación 3, transformación 4 y hago una acción donde se ejecuta todo lo que está en Spark. Y lo mismo haría para otro plan de trabajo, ¿no? Transformación 1, 2, 3, 5 y 4. Si se fijan, manejar este tipo de interacción no es muy bueno, estamos gastando bastante recurso. Entonces lo que hacemos nosotros es almacenar en caché. ¿Y cómo hacemos esto? Hacemos nuestra transformación 1, 2 y 3, lo persistimos o lo cacheamos en memoria, y esto mismo lo podemos usar para dividir en nuestro plan de trabajo 1 y nuestro plan de trabajo 2. Ya no tenemos que estar recalculando todo como les habíamos dado acá. Acá está esa parte, por ejemplo, lo mismo que les había dicho. Iniciamos la sesión con Spark. Voy a agarrar mis propios data, mi propia data, voy a crear mis vistas temporales también para manejo de SQL. Y lo que les había dicho, la unión de otra base de datos más pequeña. ¿Cómo unir las dos bases de datos? Porque yo ya tengo una trabajando y quiero unir otra. Primeramente tengo que medir cuánto de capacidad tiene mi Spark. Por ejemplo, acá instantáneamente él me dice que tiene una base, como un dato mínimo de 10 megabytes de información que tiene que manejar. Yo lo voy a ampliar a 50 megas o lo puedo ampliar a más, hasta 8 gigas puedo llegar a ampliar esta parte de información y lo puedo unir. Puedo unir mi data grande y lo puedo unir con mi data pequeña en base al código de ID. Hago la unión y ya está unido esa parte. Ya lo vuelve a diseccionar y ya está unido mi propia base de datos en uno solo. En la parte de optimización, lo que les había dicho, es diferente manejar en memoria que en disco nuestra información.
Imagínense cuando estamos manejando en disco nuestros datos, el tiempo de proceso y el tiempo de lectura es bastante lento, estamos quemando bastante información. Pero si lo tenemos almacenado en memoria, en caché, va a ser más eficiente y más rápido esta parte. Por ejemplo, yo acá le pregunto de mi data frame que ya tenía cargado, cómo está en la parte de memoria, cómo lo está trabajando, si lo está trabajando en memoria o lo está trabajando en disco. En las versiones de Spark del 2.0 para atrás, solamente manejábamos en memoria. ¿Qué quiere decir? Eso es la memoria de nuestro disco duro. Pero a partir de las versiones de 2.1 ya hace una diferenciación en memoria y en disco. Lo interesante de esto, como ya les había dicho, ya lo tenemos en nuestra base persistida o en caché, y podemos ir manejando ese tipo de información rápido, de manera instantánea. Y yo puedo decidir si manejarlo en disco o manejarlo en memoria. Y puedo hacer ese tipo de transacciones. Ustedes se van a ir dando cuenta cómo va trabajando su lectura de datos, ¿no? Igual, como les digo, lo puedo cambiar a solo memoria, y en memoria está en verdadero, pero en disco ya está falso, o sea, que solo estoy manejando memoria. Después, ya se me ha pasado. Tienes 5, como 3 minutos más. 3 minutos más, ya. Todavía falta el último cartel. Ok. Algo interesante también, yo creo que para terminar, porque también les puedo mostrar esta parte de las expresiones SQL. Por ejemplo, yo voy a hacer la importación a XPR. Lo que voy a hacer son columnas calculadas, por ejemplo. Como les había dicho, tengo base de manejo de SQL, voy a crear mi propia función en base al tipo de salario y lo voy a categorizar por salario alto, medio y bajo. Y si no está en el rango de salarios de mayor a 0, lo que voy a hacer es llevarlo y decirle que es un salario inválido. Lo que voy a hacer es df.withColumn, voy a poner a la columna, voy a mandar lo que es mi función voy a mandar la función que estoy mandando, lo voy a mandar con XPR a una condición. Y lo que voy a hacer es en una demostración, lo va a mostrar en esta parte de acá. Pero no es la única forma de hacer esa parte, ¿no? Puedo variar este tipo de manejo de datos haciendo un df select XPR. Voy a manejar todo, voy a manejar la condición que ya había creado anteriormente. Y lo voy a mostrar. Y hace el mismo tipo de trabajo, ¿no? Si se fijan, me agrega la columna y lo va categorizando. Esto es algo más ingenioso, o sea, porque hay momentos en que tenemos que categorizar nuestra información. No todo va a ser letras o no todo va a ser números. Entonces, ese tipo de manejo es elemental, es de gran ayuda, ¿no? También tenemos acá las funciones definidas por el usuario, los UDFs. Como les había dicho, si yo soy un experto en Python, yo quiero crear mis propias variables. No me gusta SQL, no me gusta nada. Yo quiero hacer solo Python y me voy a quedar con eso. Creo mi propia función. Igual voy a terminar el salario, lo voy a categorizar por salario alto, medio y bajo. Voy a declarar mi función, y lo que voy a hacer es acá. Voy a inicializar, voy a registrar mi función, mi UDF. Voy a mandar la función que le había dicho, el tipo de dato que estoy manejando, como estoy manejando de tipo de datos string, lo estoy categorizando y lo que voy a hacer es mandar un with column, el salario, la variable que me he creado, en base al salario, y voy a hacer la muestra. Y fíjense, o sea, yo puedo pasar, como les había dicho, de SQL a manejar Python directamente. Acá está. Eso, creo que ya me he quedado, ¿no? ¿Está bien, no? Sí, muchas gracias.